Alicia Yar, yo soy directora del Laboratorio de Análisis de Alimentos Food Safety en Panamá. Soy tecnóloga en alimento, con una maestría también en tecnología de alimentos, pero pues a lo largo del tiempo me he enfocado en lo que es inocuidad y microbiología de alimentos. Y bueno, eso es lo que nos apasiona en Food Safety. El día de hoy vamos a estar hablando sobre estos temas. Si tienen alguna pregunta para manejar más fácil las preguntas, les pido por favor que lo hagan en la sección donde dice Q&A, o sea, de preguntas, y así yo puedo ir contestando. La idea es hacer la presentación y bueno, al final entonces dejaré un espacio para preguntas. Así que, sin más, comencemos. Vamos a hablar hoy sobre un tema que es básico en la industria de alimento. La presentación está enfocada en industria de alimento y en desinfectantes que usamos en industria de alimentos. Pero bueno, de todas maneras, esto también puede aplicar para uso en nuestra casa o en laboratorios o pues en cualquier lugar de trabajo que tengamos que limpiar y desinfectar. Bueno, las actividades de limpieza y desinfección suponen costos altos. Los químicos de desinfección son caros. Por eso es que tenemos que saber bien qué necesitamos, ¿no? Y qué es lo mejor para nuestra operación. También tenemos que ver los puntos legales, ¿no? Si yo estoy vendiendo al mercado alimentos que pueden estar contaminados, la mayoría de los brotes de alimentos, no voy a decir que todos, pero una gran cantidad de brotes de alimentos, de enfermedades transmitidas por alimentos, son causados no porque no se pasteurizó la leche o no se cocinó el alimento, sino porque ese alimento se contaminó en algún lugar de la planta después de haber sido procesada, una contaminación cruzada. Y eso usualmente viene por una limpieza deficiente. Entonces, por eso la limpieza es uno de los programas de requisitos más importantes en una planta, porque esto me va a garantizar un lugar limpio donde no se me va a recontaminar mi alimento. También la limpieza pues supone la parte económica. Puedo perder alimentos, se acorta la vida útil si no estoy trabajando en una planta limpia. Y técnica cuando la existencia de superficies sucias no garantiza la elaboración de productos en buen estado. De verdad que tengo que estar tranquila de que mis pilares, programas de requisitos están bien, especialmente este de limpieza, para entonces yo poder concentrarme en producir alimentos de calidad y inocuidad. Quiero, antes de arrancar, ver unos conceptos importantes. El primer paso para limpieza y desinfección, obviamente, es limpieza, que es la eliminación de suciedad de una superficie. Yo no puedo agregar un desinfectante si no he limpiado antes. Entonces, la limpieza es la parte más importante, el primer paso. Luego tengo la sanitización o desinfección. La sanitización es una etapa que tiene por objeto reducir a niveles aceptables los microorganismos, células vegetativas o esporas presentes en la superficie. Y la desinfección elimina los microorganismos de raíz. Entonces, la sanitización, vamos a decir que no es no mata todo, sino que puede quedar una carga aceptable de microorganismos. Y la desinfección sí es algo que va a eliminar absolutamente todo lo que está ahí. Entonces son dos conceptos diferentes. Sanitización, limpieza para que sea apropiado para producir alimentos ahí, y desinfección es algo, por ejemplo, en un hospital yo tengo que asegurarme que haya una desinfección. Y bueno, ambos pasos son muy importantes. Uno no estará completo uno sin el otro. ¿Sí? O sea, los dos son importantes. ¿Sí? ¿Qué pasa si no limpio antes de sanitizar o desinfectar? Entonces, los químicos no van a poder actuar, porque como vamos a ver más adelante, muchos de esos químicos se afectan por la carga orgánica. Otros conceptos que quiero repasar es, cuando hablamos de un biocida o un germicida, se refiere a agentes químicos que matan microorganismos. Y bueno, los desinfectantes, pues eso es lo que son. Estos términos generales incluyen desinfectantes, antisépticos y antibióticos, ¿no? Los herbicidas y biocidas generalmente reaccionan con proteínas, específicamente las enzimas esenciales de los microorganismos, y esa es la manera en que la mayoría de estos actúan. O sea, destruyen la pared celular, ya sea por proteínas, por enzimas. Y las acciones pueden incluir oxidación, hidrólisis, desnaturalización o sustitución. El esporicida
mientras que se agrega estático, por ejemplo, bacteriostático, virustático o esporostático, cuando el crecimiento de un organismo simplemente se inhibe o se impide. O sea que cuando es biocida es que lo mata, cuando es bacteriostático es que impide su crecimiento. Dos términos diferentes. Los desinfectantes no destruyen ni eliminan todas las bacterias o microorganismos, pero reducen la cantidad de contaminación microbiana en superficies inanimadas a niveles que consideran seguros desde el punto de vista de la salud pública. Muchos desinfectantes son una formulación de detergente y desinfectante. El desinfectante distribuye, perdón, este era sanitizante, un pequeño error. El desinfectante distribuye un producto aplicado directamente a un objeto inanimado que destruye o inactiva irreversiblemente la mayoría de los microorganismos patógenos. Algunos virus, pero generalmente no esporas. Las esporas, si yo tengo problemas en mi planta de esporas, tengo que buscar un desinfectante que vaya a atacar esas esporas. Y tengo que saber de qué microorganismo estoy hablando. Entonces, bueno, errorcito aquí, esto era de sanitizantes. Los sanitizantes no destruyen totalmente, los desinfectantes sí. Y el antiséptico se aplica en tejidos para prevenir o detener el crecimiento de microorganismos inhibiendo el organismo. Entonces, el antiséptico se refiere a cuando lo aplico a la piel. La esterilización se refiere al proceso, ya sea físico, es decir, calor, o químico, por ejemplo, óxido de etileno, que destruye o elimina todas las formas de vida, específicamente los microorganismos, eso es una esterilización. Y los detergentes sirven para dispersar y remover el sucio y el material orgánico de las superficies, permitiendo que los desinfectantes puedan actuar. Entonces, por eso les digo que siempre, primero limpio, luego desinfecto. Primero tengo que eliminar la carga orgánica. Etapas generales del proceso de limpieza y desinfección. Primero voy a tener, el paso 1 va a ser remover los residuos. Luego entonces voy a quitar todo lo que es, lo que puedo quitar en seco, luego se humedece, enjuago, adiciono detergente, enjuago, desinfecto y entonces pues se procede al secado y vamos a ver un poquito más de detalles. Y la eliminación de residuos es la limpieza inicial de los residuos, ¿no?, que están en contacto con la superficie con la ayuda de abrasivos físicos. Entonces, si yo tengo un material muy sucio, con mucha carga, primero quito en seco. Luego viene el prelavado, que es la eliminación de residuos por medio de agua. El agua en sí es un detergente, es un desinfectante y un detergente, porque el agua en sí químicamente actúa entre el sucio y lo va levantando y eliminando. Luego viene el lavado, lo que no pudo llevarse el agua, entonces pues lo elimino mediante el uso de soluciones detergentes sin ayuda de abrasivos. Muchas veces lo puedo hacer solamente pues como un CIP, un Clean in Place, o pues si necesito cepillo si está muy pegado el sucio. La acción mecánica de utensilios o del agua misma sirve para arrastrar la suciedad. El lavado puede ser de diferentes formas dependiendo del tipo de suciedad y superficie a limpiar. Por ejemplo, puede ser manual, por inmersión, por sistemas mecanizados, CIP, que es lavado en su lugar, lavado en seco, etcétera, y todo va a depender del tipo de producto que estoy utilizando, o sea, y que estoy produciendo o fabricando. Luego viene el enjuague, que es la eliminación de residuos de detergente de la superficie por medio del agua, o sea, todo lo que el detergente pudo recoger, con un enjuague yo estoy eliminando esta suciedad con el agua, y así entonces mi superficie queda lista para poder tener contacto con los sanitizantes o desinfectantes. Y entonces el agua se lleva toda la carga orgánica. La sanitización o desinfección es la aplicación de químicos para reducir la cantidad de microorganismos que aún quedan en la superficie. Durante la limpieza y la higiene es importante observar el tiempo de contacto, y eso lo vamos a ver. Hay químicos que actúan y eliminan o actúan sobre la pared celular de las bacterias, de los microorganismos, pero necesitan un tiempo para poder tener esa reacción. Entonces el tiempo de contacto es muy importante y todo va a depender de la concentración y del tipo de químico que estoy usando. Entonces siempre es muy importante hablar bien con el proveedor del químico y tener claro cuánto debe ser el tiempo de contacto. También la temperatura de aplicación de los productos y su concentración determinan la eficacia de este método, porque muchos sanitizantes pueden funcionar en frío, otros no funcionan en frío. Igual también la acidez y el pH, así que todas estas cosas tenemos que tomarlas en consideración al elegir el sanitizante para nuestra área. Y bueno, el enjuague del desinfectante sí es que aplica. Hay desinfectantes que se pueden dejar
por ejemplo, lo hago después de terminar la producción y toda la noche queda el desinfectante en la superficie y se va disipando. Por ejemplo, el cloro se va a disipar. Hay otros como la amonía cuaternaria que va a quedar mucho tiempo, tiene un efecto residual. Entonces depende en qué superficie lo estoy usando, decido si tengo que enjuagar o no el desinfectante después que haya cumplido su tiempo de contacto. Y luego viene una parte muy importante que es la verificación. La verificación de limpieza en los sistemas de gestión de calidad e inocuidad es una parte primordial. No es solo limpiar por limpiar, desinfectar por desinfectar. Yo tengo que asegurarme que lo estoy haciendo bien. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, el primer paso es tener una línea base y luego saber si de esa línea base si se me sube o se me baja, usualmente midiendo la carga de ATP o la carga bacteriana. Entonces, bueno, la verificación de limpieza se refiere cuando alguien revisa si la limpieza y sanitización fueron bien hechas. Y la verificación puede ser visual en algunas superficies del equipo, juntas y válvulas, por contacto en los lugares donde la vista no alcanza, y puede ser una verificación de carga microbiológica donde yo tengo números que me pueden decir esto está o no contaminado. Muchas veces visualmente una superficie se puede ver bien, pero no vamos a saber hasta que verdaderamente pues hagamos un hisopado o con una esponja para ver si la superficie contiene o no una carga microbiana. También puedo realizar la verificación de los procedimientos y operaciones determinando la concentración de las soluciones de limpieza, agentes desinfectantes, temperatura de las soluciones y tiempo de contacto y presión de la línea. Yo puedo diseñar mi plan de limpieza, pero tengo que asegurarme que lo que yo dije que iba a hacer lo estoy haciendo. Entonces, aquí va un segundo tipo de verificación. El primero es microbiológicamente o visual. Depende del área y depende de lo delicado del área. Y la segunda es ver que todos los parámetros estén en orden. Entonces, por ejemplo, el operador de higiene y sanitización está encargado de llevar a cabo la limpieza. Pero debe de haber otra parte que sea el encargado de verificar esa limpieza. Entonces, aquí entra un supervisor, control de calidad, alguien adicional que va a medir temperatura del agua, concentración del químico, asegurarse que el tiempo de contacto es el adecuado. Entonces, todo lo que yo escribí en mi procedimiento que se esté cumpliendo. Hubo un caso que me encanta hablar de él, el caso de Bluebell, donde una de las fallas que encontró el FDA cuando fueron a hacer la inspección de la planta a raíz de un brote de Listeria monocytogenes, que es la bacteria que tengo aquí atrás, fueron a hacer la inspección y lo que encontraron es que el equipo de CIP de lavado en sitio no estaba alcanzando las temperaturas establecidas en sus planes de limpieza. Entonces, estaban agregando cierta cantidad de desinfectante, detergente, etcétera, pero el mismo equipo no estaba alcanzando la temperatura adecuada. Entonces, el lavado no se estaba haciendo adecuadamente, no estaba siendo efectivo. Entonces, ese detallito les pudo haber ahorrado mucho dolor de cabeza. Además que las verificaciones microbiológicas también le estaban arrojando conteos altos. O sea que a veces de repente andamos como los caballos, que hacemos las cosas por rutina, pero no analizamos. Esa es una de las cosas que también los sistemas de gestión de inocuidad nos obligan a hacer. Tienes la información, hiciste tu muestreo microbiológico, estás haciendo las revisiones, las verificaciones de los parámetros de limpieza, pero si hay algo fuera de parámetro, hay que tomar una acción correctiva. Y en el caso de Bluebell, pues eso fue algo que no se hizo. Específicamente creo que de todos los hallazgos, creo que el más grave en mi opinión fue, no saben exactamente dónde vino la contaminación de la listeria, pero yo creo que una de las fallas más grandes fue que la temperatura de este equipo no estaba alcanzando. Entonces toda la limpieza que se hacía en la planta no estaba siendo efectiva. Bueno, es importante que tanto los procedimientos como las verificaciones de la limpieza y la sanitización se registren en formularios que indiquen la fecha, el lugar a limpiar, los productos y las concentraciones empleadas, el método de limpieza y la persona responsable. Luego el resultado de la verificación y la medida correctiva o la observación realizada durante esta etapa. Entonces es muy importante que la persona que lo haga, lo registre, la persona que verifique, registre, y luego entonces si hay alguna acción que tomar, también registrar. Hablando un poquito más sobre validación de limpieza, verificación y validación no son lo mismo. La verificación de limpieza es una actividad de más de
o sea, aparte de cuando realizó la actividad, o sea, el operador hace la operación de limpieza y desinfección, el encargado, luego alguien más verifica. La verificación usualmente es diaria. O sea, diariamente yo hago mi preoperativo, reviso, visual, tomo algunas muestras de hisopado, tomo las temperaturas y mido concentración. Eso es algo diario. La validación de limpieza es cuando yo voy a lanzar un nuevo protocolo. Vamos a decir que quiero cambiar de químico de limpieza. Quiero buscar un químico de limpieza que sea más amigable con el ambiente, por ejemplo. Entonces, aquí, primero que nada, yo tengo que estar clara en mi línea de producción qué microorganismo es mi objetivo. Y esto debe de incluirse en los procedimientos de limpieza. Usualmente, los desinfectantes que vamos a hablar hoy cubren una gama amplia, pero tengo que estar segura, porque si mi microorganismo produce una espora, yo tengo que estar seguro que el desinfectante que voy a utilizar va a eliminar la espora de ese microorganismo. Así que yo tengo que hacer la tarea primero, decir qué quiero eliminar, y luego entonces sí, el desinfectante que estoy buscando lo va a hacer. Entonces, en las plantas de alimentos se utilizan pruebas para organismos indicadores. Usualmente la verificación es, ok, conteo total, puedo utilizar enterobacterias, puedo utilizar E. coli. Vamos a decir que lo que estoy buscando es listeria, voy a usar listeria especie, no solo listeria monocitógenes. A esto se refiere organismos indicadores. Entonces, cuando yo voy a validar la limpieza, yo lo que quiero saber es si el método que estoy utilizando va a eliminar ese microorganismo. Obviamente, si yo voy a hacer una validación de limpieza en una planta de alimentos, no voy a poner una cepa de listeria en mi planta para ver si la elimino, ¿no? Con la limpieza. Entonces, lo que hago es utilizo, pues, hisopados de superficies, que puede ser ATP, donde busco la carga orgánica, o microorganismos indicadores, ¿no? Entonces, hago una validación inicial donde también puedo utilizar para la validación métodos como literatura, de que ese químico a esa concentración, por ese tiempo de contacto, va a eliminar la bacteria que es mi bacteria objetivo. Cuando estoy haciendo mi validación o mi verificación, asegurarse siempre de no tomar muestras en superficies húmedas, ya que pueden todavía tener residuos de desinfectante. Entonces, si yo en mi hisopo tomo desinfectante y lo cultivo, voy a tener cero crecimiento. Entonces, no me va a dar una realidad de lo que hay en mi superficie. Para superficies grandes y planas, por ejemplo, las mesas, se van a utilizar esponjas, porque pues cubro más área. Para superficies irregulares y nichos, voy a utilizar hisopos, como el que está en la foto. Si yo estoy cuantificando bacterias, se usa una plantilla, ¿no? Creo que acá tengo esta plantilla. Entonces, hay de varios tamaños, puede ser 10 por 10, 8 por 8. El tamaño no es crucial, siempre y cuando siempre uso el mismo tamaño. Entonces, por ejemplo, cuando yo voy a empezar a hacer un plan de validación y de verificación con microbiología, yo tengo que tener una línea base. Ok, esta es mi línea base, entonces siempre debo de usar un mismo tamaño cuando estoy cuantificando. Porque yo, si tengo ese cuadradito, en ese cuadradito es la cantidad de bacterias que hay en esa área. Eso es cuando son indicadores como coliformes totales, recuento total de bacterias, enterobacterias. Eso en general, ¿no? Estoy contando cuántas bacterias hay en ese pedacito. Entonces lavo, limpio y puedo hacer un antes, un después. Y ya cuando hago verificación, yo sé que en ese cuadrito no debe de haber más de tanta cantidad de bacterias, ¿no? Cuando estoy buscando un patógeno o un indicador de patógenos como listeria especie, no es necesario usar la plantilla, porque los patógenos son más difíciles de encontrar, entonces no es necesario usar el cuadradito y el mismo tamaño, porque lo que estoy buscando es ausencia o presencia, no cuántas salmonelas o cuántas listerias había en mi superficie. Los virus y bacterias son microorganismos muy diferentes, pero al final son sensibles a los mismos compuestos químicos. Lo que tengo que tener un poco de cuidado es cuando estoy, por ejemplo, si mi objetivo es un virus que no es sin cobertura, es diferente a los que sí tienen. Por ejemplo, el coronavirus, que hoy en día muchos estamos preocupados por el coronavirus, tiene una ventaja y es que tiene una cobertura de grasa lipídica
Y esto la hace mucho más sensible a todos los compuestos y desinfectantes que vamos a hablar. Hay virus como el rotavirus que no tienen esta cobertura y entonces eso los hace un poco más resistentes. Pero a la larga, la mayoría de los desinfectantes atacan ambos tipos de virus y ambos tipos de bacterias. Las que son un poquito más difíciles de tratar son las esporas. Por eso les digo que si en su industria están lidiando con algún tipo de bacteria que produce espora, deben de tener eso en cuenta para encontrar un desinfectante que sí va a eliminar la espora. Y bueno, ¿cuál es la ventaja de tener mi programa de validación y de verificación de limpieza? Que puedo demostrar en auditorías o inspecciones que el plan de limpieza es efectivo. Es más, en los sistemas de gestión de inocuidad y calidad, pues es necesario tener esta información y poder demostrar que se está limpiando bien. Como les dije, la mayoría de las enfermedades, de los brotes de ETAs, enfermedades transmitidas por alimentos, empiezan porque no se estaba limpiando bien. Entonces, el objetivo, ¿por qué voy a implementar un programa de monitoreo ambiental? No solo por las auditorías, pues también porque es poder ser proactivos en detectar fallas en los programas de limpieza para poder tomar medidas correctivas. No caer en lo que le pasó a Bluebell, que pues no tomaron acciones a tiempo y terminaron haciendo un retiro de mercado que les costó millones de dólares, ¿no? Y 5 personas fallecieron. También podemos estar gastando recursos y el protocolo implementado no está siendo efectivo en eliminar microorganismos. De repente estoy comprando un químico muy caro y no es lo que mi planta necesita, no está atacando o siendo efectivo en mi planta. Entonces necesito validar y estar seguro que es lo adecuado. Y bueno, en Food Safety, que somos un laboratorio de análisis de alimentos, podemos apoyarte tanto en el diseño a la medida de tu plan de validación y verificación de limpieza, o si ya lo tienes diseñado, podemos ayudarte con las validaciones externas. Porque si yo tengo un laboratorio interno, siempre es saludable enviar otras muestras paralelas a un laboratorio externo. Esto es otro tipo de validación para asegurar de que las pruebas en tu laboratorio están siendo efectivas. Seguimos un poco hablando ya de limpieza, entrando en materia. ¿Qué motivos podrían llevar al fracaso del proceso de limpieza para tener en cuenta? Primero, que el personal no es suficiente, no tengo suficiente gente limpiando. Muchas veces, de repente, las plantas están un poco más enfocadas en producir, y se nos olvida un poco la parte de limpieza. Entonces, es importante tener personal suficiente para llevar a cabo las actividades y que esté entrenado a hacerlas bien. No es solo limpiar por limpiar. O sea, el protocolo de limpieza establecido debe ser seguido al pie de la letra, en concentraciones, verificaciones, temperaturas. También si no contamos con materiales y elementos necesarios, eso puede afectar. No tengo las herramientas, no tengo los cepillos limpios, tengo un mismo cepillo para el área de crudo, el área de producto terminado. Todo esto pues también nos puede afectar. El tiempo destinado para las limpiezas no es el adecuado. Como les dije antes, a veces las plantas se enfocan en producir y no dejan el tiempo necesario de que la planta esté apagada para poder limpiar bien, entrar a esos nichos. También el uso inadecuado del tipo de limpieza y químico a limpiar y desinfectar. Vamos a hablar un poco sobre los químicos y pues cuál sería el mejor en mi tipo de planta, porque eso también lo tengo que tener muy claro. Entonces, la regla general cuando voy a trabajar con un producto químico es conocer las propiedades físicas y químicas, sus efectos sobre la salud, la forma de empleo y su incompatibilidad con otras sustancias, muy importante. Entonces, primero que nada, cuando voy a elegir el desinfectante que voy a utilizar, el químico, informarme bien, igual el detergente, en qué tipo de planta se usa, y muchas de las empresas que venden químicos pues nos dan esta asesoría. Igual nosotros tenemos que asegurarnos que nos están diciendo la verdad y leer un poco, ¿no? Buscar información. ¿Qué debemos buscar y conocer antes de aplicar un desinfectante? Bueno, debemos leer bien y conocer la ficha técnica. ¿Cuál es el nombre comercial? Características generales del producto. ¿Cuáles son las especificaciones? Ver bien el modo de aplicación. Puede ser que ese químico requiere una cierta temperatura de agua y en mi planta yo no puedo garantizar esa temperatura porque no tengo los equipos para hacerlo. Entonces, ese no sería uno adecuado para mi planta. ¿Cuál es la dosificación? ¿Cuáles son los beneficios comparativos? Y buscar las hojas de seguridad, ¿no? ¿Qué
que están conformadas en 12 secciones, y vamos a ver aquí lo más importante. Y esto nos va a proporcionar la hoja de seguridad información completa de composición, riesgos, características físico-químicas, seguridad, primeros auxilios, entre otros. Hablando un poquito sobre este símbolo, es el rombo de seguridad. Es un símbolo utilizado internacionalmente para indicar el nivel de riesgo que una sustancia o compuesto químico puede representar para la seguridad y la salud humana. Esto no tiene nada que ver con su actividad hacia los microbios. Esto es seguridad humana. Y es muy importante tenerlo en consideración cuando vamos a elegir un desinfectante. Si yo puedo darle a mis empleados de higiene los equipos de protección y las condiciones para lidiar con este químico, bien. Si no, entonces debo de buscar uno que no sea pues tan peligroso. Entonces, tener mucho esto en consideración. También se conoce con el nombre de Código NFPA, National Fire Protection Association, y fue ideado originalmente para orientar a los efectivos del cuerpo, ahí se me cortó, de bomberos. Entonces, ¿qué significa cada color? Bueno, el rojo es inflamabilidad, el amarillo reactividad, el blanco nos dice algún riesgo específico y el azul pues nos dice los riesgos a la salud. Y pues es en una escala de 0 a 4 cada uno, ¿no? Entonces 0, por ejemplo, en salud es sin riesgo, 4 es mortal. Igual inflamabilidad, 0 es no se inflama y 4 que se va a inflamar debajo de 25 grados Celsius. Y reactividad es 0 es estable y 4 puede explotar súbitamente. Ouch. Y bueno, aquí en el blanco hay cualquier riesgo específico, por ejemplo, si es muy oxidante, corrosivo, radioactivo, no usar con agua, o un riesgo biológico. Este es un ejemplo de una hoja de seguridad de un blanqueador líquido Blancox, que es cloro. He visto diferentes versiones, pero bueno, este específico nos dice que para la salud tienen 1, no es inflamable, no es reactivo, y el riesgo especial es que es oxidante. Y bueno, aquí nos va diciendo un poco más de información. Así que tener esto claro cuando elegimos los químicos que vamos a utilizar y tener esto en consideración. Un poco más de información en la etiqueta. Los desinfectantes pueden tener una variedad de información en sus etiquetas, como limpiadores, desodorizantes, sanitizantes, desinfectantes. Las declaraciones de etiqueta están determinadas principalmente por 3 microorganismos de prueba: el Staphylococcus aureus, Salmonella choleraceus y Pseudomonas aeruginosa. Cuando hay una eficacia limitada, que lo va a decir en la etiqueta, indica que la capacidad de desinfección o actividad germicida contra un grupo específico de microorganismos, por ejemplo, gram negativo o gram positivo. La designación de gram positivo proviene de la efectividad contra Staphylococcus aureus, mientras que las declaraciones de bacterias gram negativas deben ser efectivas contra Salmonella choleraceus. O sea, esos son los microorganismos que han sido determinados pues, para hacer estas pruebas. La etiqueta debe especificar el grupo contra el cual el producto es efectivo. Los desinfectantes que vamos a ver hoy, a continuación, son para ambos. Entonces, estos serían desinfectantes de propósito general o de amplio espectro. Y esto es un reclamo de efectividad contra las bacterias gram positivas y gram negativas. O sea, esta afirmación debe estar respaldada por pruebas de eficacia contra Staph aureus y Salmonella choleraceus, ambas. Cuando un químico dice que funciona en un entorno hospitalario o médico, debe estar respaldado por pruebas de eficacia contra Staph aureus, Salmonella choleraceus, pero también la eficacia contra el patógeno bacteriano nosocomial Pseudomonas aeruginosa. Entonces tiene que ser efectivo contra estas 3. ¿Sí? Sí. Ok, la desinfección, ¿cómo hacerla? Debe quedar por escrito. Primero que nada, tengo que establecer, bueno, qué tipo de producto tengo, de qué es mi planta, qué equipos tengo yo y qué cantidad de personal tengo yo para hacer esta limpieza. Entonces, desarrollo mi POES o procedimiento operativo estándar de saneamiento. Este debe incluir cuándo voy a limpiar, dónde, cómo lo voy a hacer, con qué detergente, con qué voy a desinfectar, quién lo va a llevar a cabo y quién lo va a verificar. Y debe de quedar evidencia
de que se hizo y evidencia de que se validó y se verificó. Otros factores que afectan la eficacia de la desinfección: la limpieza previa del objeto o superficie, la carga orgánica sobre el mismo. Por ejemplo, una superficie que está muy sucia, me tengo que asegurar, esto es primordial, de eliminar la carga orgánica. También el tipo y nivel de contaminación microbiana que tiene. Como les dije, cuando voy a desarrollar mi protocolo, tengo que saber con qué bacterias me estoy enfrentando. La concentración y tiempo de contacto del desinfectante es muy, muy importante. A veces podemos pensar que, bueno, si le pongo un chorrito de más fuerte, más bacterias va a matar. Y no es necesariamente el caso. Tengo que utilizar la concentración para que fue elaborada ese producto químico o el desinfectante, ¿no? También debo de permitir el tiempo de contacto, porque necesita un tiempo específico para afectar y pues matar a la bacteria, entrar a la pared celular, etc. También tengo que tener muy en cuenta la temperatura al que el químico es efectivo y el pH del desinfectante. Todo esto va a afectar. Por eso debemos de estar bien claros en qué es lo que tengo y qué es lo que necesito. Los desinfectantes están divididos en varios niveles, vamos a decirlo así. Tenemos de alto nivel, que está el ácido peracético y peróxido de hidrógeno. El nivel intermedio, donde está el alcohol, y bajo nivel hipoclorito sódico y compuestos de amonio cuaternario y mercurio. Entonces aquí más o menos nos dice el tiempo de contacto. Y vamos un poquito más a la descripción. Los desinfectantes de alto nivel: destrucción de microorganismos con la excepción de cierto número de esporas bacterianas. La desinfectantes de nivel intermedio: inactiva Mycobacterium tuberculosis, bacterias vegetativas, la mayoría de los virus y hongos, pero no destruye todas las esporas. Los Mycobacterium, como ven ahí, es bastante complicadita, por eso pues la mencionan. Luego el desinfectante de bajo nivel: destruyen la mayoría de las bacterias, algunos virus y algunos hongos, pero no son confiables para destruir algunos microorganismos resistentes como Mycobacterium tuberculosis y bacterias esporuladas. Así que por eso les hago hincapié en lo importante es saber qué tipo de bacteria quiero eliminar, ¿no? Y cada industria pues ya sabe y ya tiene la flora que debe de eliminar. En esta página de la lista N de la EPA, la Environmental Protection Agency de Estados Unidos, pero aquí podemos tener mucha información sobre los químicos que queremos usar. Entonces, si yo tengo un químico con su nombre comercial, yo la puedo buscar en esta lista. Si es hecho pues, en el país, no siempre va a estar en esta, pero pues usualmente sí los podemos encontrar. Y les menciono esta lista N porque hay muchas preguntas sobre, bueno, ¿y qué puedo usar contra el COVID? ¿No? Que es lo que hoy nos tiene muy preocupados. También para plantas de alimentos, pero específicamente para esto. Bueno, pueden buscar en Google lista N desinfectantes contra COVID y les va a salir, aquí está la dirección, pero bueno, no la pueden copiar toda, entonces pueden poner en Google lista N COVID y ahí entonces les da una lista de todos los desinfectantes, de qué se recomienda, tiempo de contacto y si están aprobados. También cuando vamos a usar un desinfectante para planta de alimentos, tenemos que tener mucho cuidado y buscarlo en la página del EPA para saber si es aprobada para contacto con alimentos. Me pasó en una auditoría que estaban usando hidróxido de peróxido en contacto con el alimento, como un enjuague. En la industria de alimentos se utiliza y está permitido en algunas industrias. Pero cuando yo pedí ver la hoja técnica de este químico, no estaba aprobado para contacto con alimentos. Entonces, tiene que tener una formulación específica para contacto con alimentos o contacto con superficies en contacto con alimentos. Entonces, por eso el proveedor, no sé si fue con malicia o no, pero pensó que sí era para contacto con alimentos y pues la persona que lo compró y lo aplicó en su planta le tomó la palabra. Entonces, por eso les digo que hay que confiar en los proveedores, pero siempre verificar, validar, ¿no? Esa es parte de la validación, buscar información. Y este es un lugar donde podemos ir a buscar información sobre los químicos. La lista N, bueno, no específicamente para COVID, pero podemos buscar el químico que estamos utilizando con su nombre comercial y debe aparecer aquí.
Entonces vamos a hablar sobre las principales características de los desinfectantes más usados. Vamos con amonio, ácido peracético, agentes clorados y alcoholes. El amonio cuaternario. Aquí hay un montón de química. Los amonios cuaternarios son compuestos químicos clasificados dentro del grupo de los tensioactivos cataiónicos. Su estructura general comprende una porción cataiónica compuesta por un átomo de nitrógeno unido a 4 cadenas alquílicas, que es la parte funcional de la molécula, y un átomo halógeno generalmente de cloro. Aquí tenemos un dibujito. Fueron desarrollados en 1916 por Jacobs y Heidelberg, que ya destacaron sus propiedades biocidas, y mejorados en 1935 por Tomac, quien propuso que la unión de un grupo alifático al nitrógeno cuaternario mejoraba las propiedades biocidas del compuesto. Tomac desarrolló el cloruro de alquil dimetilbencilamonio, pero le decimos ADVAC de cariño, por sus siglas en inglés, que es considerado como el amonio cuaternario de primera generación. Entonces, este es el primero. Creo que más adelantito les hablo del segundo y tercero. Pero antes de seguir, quiero explicarles un poquito cómo desinfecta el amonio cuaternario y por qué es tan efectivo y de tan amplio espectro. Básicamente es sencillo. El microorganismo, los microorganismos, las células, tienen una carga negativa. Y el desinfectante QUAT, el amonio cuaternario, son positivos. Entonces los QUATs destruyen bacterias, virus, mohos y hongos. La carga positiva del QUAT lo ayuda a adherirse al microorganismo mientras disuelve sus paredes celulares. Los QUATs deben estar en contacto con la superficie que se desinfecta o sanitiza o desinfecta durante un periodo de tiempo para destruir por completo todos los microorganismos que estén presentes en la superficie. El tiempo varía según el producto y el método de aplicación, así que revise las etiquetas del producto para obtener instrucciones de uso adecuado. Los QUATs son agentes de superficie cargados positivamente, o sea, surfactantes, y se unen a las membranas bacterianas cargadas negativamente. Esto explica la velocidad rápida de matar y la actividad de amplio espectro asociada con los QUATs. Una vez que esto ocurre, la célula se destruye. Entonces, así funciona. El amonio cuaternario y sus generaciones, dependiendo de la composición química, surgen las diferentes versiones de este desinfectante conocidas como generaciones. Entonces, bueno, ya vimos que la primera era el ADVAC. Luego, posteriormente, la sustitución de un hidrógeno en el anillo alfiláctico por un grupo de etilo dio origen a la segunda generación de amonios cuaternarios conocidos como ADVAC, cloruro de alquil dimetil etibencilamonio. Este ya no se usa por sí solo, pues su efectividad no era suficiente, ¿no? En el año 55 se creó la tercera generación de amonios cuaternarios con la combinación ADVAC y ADVAC, que proporcionaba mejoras en su actividad biocida y detergencia. Los QUATs no solo se usan como sanitizantes y desinfectantes, sino que también como detergente, a la par que disminuía su toxicidad. Entonces no era tan tóxico usar el ADVAC solito. Por eso es que ya no se usa mucho el de segunda generación. Luego, mejoras técnicas en la síntesis química permitieron que el año 65 se desarrollara la cuarta generación de amonios cuaternarios. Se trata del cloruro alquil dimetil amonio y se caracteriza por una mayor eficacia biocida respecto a las generaciones anteriores, especialmente evidente en condiciones de presencia de suciedad orgánica y o aguas duras. Ese es un problema muy grande que tienen algunas áreas donde el misma agua pues del suministro público es agua dura, o sea que tiene muchos minerales. Entonces, eso puede inactivar muchos tipos de químicos. Entonces, pues este de cuarta generación es menos tóxico y aguanta más una carga orgánica más fuerte. Y una carga orgánica muy fuerte, por ejemplo, si yo tengo un lavado de botas a la entrada de una planta o de un matadero, entonces yo tengo que limpiar mis botas antes de entrar, pero puede ser que a lo largo del día se va aumentando la carga orgánica. Entonces, este me da un poquito más de aguante en ese tipo de situación. Y la quinta generación de amonios cuaternarios la comprenden mezclas en distintas proporciones de DAC, que es el de cuarta, y ADVAC, ¿no? Que es el original, para obtener un amplio rango de actuación frente a la máxima cantidad de microorganismos en condiciones adversas. O sea que el de quinta generación, vamos a decir que ya es el que aguanta más, resiste más y pues es más efectivo en amplio espectro. O sea, mata todo tipo de microorganismos.
Entonces, con generaciones posteriores son más herbicidas, menos espumosos. En las plantas de alimentos no queremos que nos causen espuma, porque si estoy lavando con presión de agua, flujo en tuberías, si causo espuma, entonces eso me va a hacer me va a causar problemas a la hora de lavar. Entonces no los quiero espumosos. Entonces con las generaciones más avanzadas, pues menos espuma y más tolerantes a cargas orgánicas y más herbicidas. Entonces, pues ya estamos aquí en la quinta generación de amonios cuaternarios. La naturaleza neutra y su relativa inocuidad hacen de los amonios cuaternarios un compuesto ideal para la desinfección de superficies y ambientes. Entre sus principales ventajas encontramos: tiene un amplio espectro bactericida, fungicida y virucida. Su mecanismo de actuación penetrando y rompiendo la membrana citoplasmática, degenerando proteínas y ácidos nucleicos. Y finalmente, provocando la lisis celular, le confiere excelentes propiedades frente a todo tipo de microorganismos, o sea que es de amplio espectro. Tiene baja corrosividad, que por ejemplo cuando vamos a ver el cloro puede tener, eso es uno de los problemas del cloro. No ataca la mayoría de superficies presentes a nivel industrial e institucional y su manipulación es relativamente segura comparada con la de otros principios desinfectantes, siempre usando las medidas de protección pertinentes. Efectividad incluso en presencia de materia orgánica, especialmente en el caso de las últimas generaciones de amonios cuaternarios. Aguanta un poquito más. Nuevamente, el cloro, por ejemplo, si tengo un poquito de carga orgánica, pierde su efectividad rápidamente. Aquí pues tenemos, dependiendo de la industria, un poquito más de aguante a esto. Y tiene un poder residual. Sus características físico-químicas hacen que en caso de no ser aclarados, o sea, enjuagados, se mantengan sobre la superficie y conserven durante tiempo su eficacia desinfectante. O sea que se mantienen desinfectando por un largo tiempo. Efecto residual. Algunos de los inconvenientes que puedan tener son los siguientes al utilizar amonio cuaternario. Puede tener incompatibilidad con tensioactivos aniónicos que dificulta su formulación conjunta con algunos detergentes. Más adelante vamos a ver que no podemos combinarlos con varios químicos. Una baja efectividad frente a microorganismos formadores de esporas, siendo considerados compuestos esporostáticos, más que esporicidas. O sea, evitan que la espora germine, pero no la eliminan. La pared de los esporulados, cuando está en forma vegetativa, es poco permeable a los compuestos cuaternarios, lo que dificulta su mecanismo de acción. O sea que las esporas aguantan. Si yo tengo problemas con esporulados en mi planta, debo buscar otro tipo de desinfectante. También dificultad de aplicación en procesos que utilizan bombas y sistemas de recirculación por su tendencia a formar espuma. Aunque han bajado en las últimas generaciones, pues bueno, esto dependiendo de los equipos que tengan. Su sustantividad en superficies dificulta su aclarado respecto a otros desinfectantes. Las normativas vigentes obligan a enjuagar las superficies que vayan a entrar en contacto con los alimentos para garantizar que no quedan restos de productos químicos desinfectantes que puedan contaminar el alimento. Y esto es algo que tenemos que tener presentes cuando tenemos superficie en contacto con alimentos. Los cuaternarios, los quats, se demoran y tienen efecto residual y a veces no es tan fácil enjuagarlos. O sea que aunque se enjuagan, igual pues quedan residuos del mismo. También la posibilidad de causar fenómenos de resistencia, aunque no es común, un uso incorrecto o un trabajo a concentraciones subletales puede provocar la aparición de microorganismos tolerantes que obliguen a aumentar la dosis y o a combinar distintos tipos de biocidas. Y eso lo hablo un poquito más adelante, que siempre es bueno rotar. Tengo amonia cuaternaria, luego otro tiempo utilizo otro químico. Hacer una rotación de desinfectantes es por esto. Y lo que dice aquí básicamente es que si yo no limpio bien, tengo materia orgánica y luego agrego un desinfectante, puede que no elimino toda la carga. Entonces, eso puede causar que algunos microorganismos se vuelvan resistentes a estos componentes. No es común, pero puede pasar y hay que tener mucho cuidado en eso. Y por eso es el énfasis en limpieza, eliminarlo, todo lo que se pueda de materia orgánica y luego entonces desinfectar. Y por su residualidad debemos tener precaución a usarlo en nuestro hogar, que hay muchos componentes de amonio cuaternaria que podemos usar en casa, pero tengamos en mente que si yo voy a lavar una tabla de cortar con amonio cuaternario, puedo tener residualidad. Si estoy trapeando el piso no es tan grave, pero superficie en contacto con alimentos, pues tengo que tener un poco más de cuidado. Otro químico muy común, de uso común en plantas, es el ácido peracético. Es un compuesto orgánico
también conocido como ácido peroxiacético. Más concretamente, podríamos decir que es un producto de reacción de equilibrio que se produce por la reacción de ácido acético con peróxido de hidrógeno. El ácido peracético es uno de los productos desinfectantes más utilizados en la industria alimenticia. Este ácido, también denominado ácido peroxiacético, coexiste en disolución acuosa con ácido acético y peróxido de hidrógeno según la siguiente reacción del equilibrio. Bueno, acá está. Aunque químicamente es un ácido, su capacidad oxidante es la que lo hace efectivo como biocida. El mecanismo de su actividad biocida consiste en la oxidación de componentes de la membrana celular, principalmente proteínas de la membrana, lo que produce la inestabilidad de esta y el consiguiente la lisis celular. Es efectivo frente a bacterias aerobias y anaeróbicas y sus esporas. O sea que el ácido peracético sí nos va a funcionar contra la misma espora. También contra levaduras y mohos y sus esporas y los virus. O sea que es más amplio espectro. Debido a la eficacia, el ácido peracético en cuanto a su poder oxidante y biocida, en los últimos años se está extendiendo el uso de este producto para uso como desinfectante para superficies externas, ¿no?, en las plantas de alimentos. También se descompone en ácido acético, oxígeno y agua. Por esta razón, la EPA exime de realizar un enjuague para concentraciones de hasta 100 partes por millón en frutas, verduras, cereales, nueces, etc. Y para concentraciones de hasta 500 ppm en equipos de procesado de alimentos. Entonces, voy a hacer una pequeña pausa que veo que están levantando la mano. Ok, Lourdes, que la pregunta de Lourdes es, en una bodega, por ejemplo, para desinfectar herramientas de metal para eliminar posibles virus de SARS-CoV, por ejemplo, ¿qué puedo utilizar? Depende de lo que tengas y depende de las herramientas. Pero todos estos desinfectantes que estamos utilizando son efectivos contra COVID. Omar nos pregunta algo sobre el cloro. Ya vamos a hablar sobre el cloro en el siguiente tema. Y Lorena nos pregunta, ¿qué proporción aproximadamente lleva de ácido acético y peróxido de H2 lleva el ácido peracético? Ok, Lorena, esta es la fórmula. No sé exactamente, la verdad, no sé prepararlo, sé cómo se usa. No me sé mucho las calidades, pero el ácido peracético se compra ya formulado. No, si no eres experta en formulaciones y tienes una planta específica para esto, pues no recomiendo, recomiendo utilizarlo ya preparado, porque sí es un químico muy efectivo, pero es muy peligroso. Así que bueno, hay que manejarlo con el cuidado y el equipo de protección personal. Además, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos establece que el ácido peracético puede aplicarse directamente sobre alimentos certificados como orgánicos. O sea que en lavado de frutas y vegetales se puede utilizar. En general se utiliza en distintos países en distintas plantas de elaboración de alimentos como envasadoras de bebidas, verduras frescas y o congeladas, carne, pescado, etc. Su uso está muy generalizado para la desinfección de superficies y circuitos en las industrias alimentarias debido a que sus subproductos son inofensivos, el ácido acético y el oxígeno y agua, minimizando así el riesgo para el medio ambiente y la salud humana. La EPA describe el ácido peracético como un antimicrobiano ideal debido a su alto potencial oxidante sobre la membrana externa de las bacterias, esporas, hongos, virus y levaduras. También su mecanismo de oxidación consiste en la transferencia de electrones de la forma oxidada del ácido a los microorganismos, provocando así su inactivación e incluso muerte. Y se trata pues de una desinfectante de superficie de alto nivel, presenta eficacia biocida frente a bacterias, hongos, levaduras, endosporas y virus a concentraciones inferiores a 100 partes por millón, en 5 minutos o incluso menos. Puede ser utilizado sobre un amplio rango de temperaturas hasta 60 grados y no se ve afectado ni por la dureza del agua ni por residuos de proteína. Así que es muy adecuado para la industria alimentaria. Y bueno, aquí nos habla un poquito más sobre las regulaciones que se puede utilizar para aplicarse como desinfección, como ya lo hablamos, en vegetales, carnes, aves, mariscos. Y estas características de buena eficacia esencialmente sin residuos tóxicos, que esta es la diferencia grande que tiene contra la amoníaco cuaternaria, que no deja residuos tóxicos. Es fácil aplicar en solución acuosa y relativamente bajo costo. Han hecho del ácido peracético un antimicrobiano cada vez más popular en muchas industrias relacionadas con alimentos y bebidas.
También el uso de soluciones de ácido peracético como agente antimicrobiano en canales y carnes de ave está aceptado en Estados Unidos por el FDA con límites de 220 partes por millón para el ácido peracético y 110 partes por millón para el peróxido de hidrógeno. O sea que pueden ser usadas también en contacto con el mismo alimento. Y tanto los cuaternarios como el ácido peracético son efectivos contra el COVID. Así que, como les digo, el COVID dentro de todo es de los virus más fáciles de eliminar, o sea que todo lo que elimina una bacteria va a eliminar también el virus del COVID. Y bueno, aquí hablando un poquito más, creo que ya esto lo cubrimos, podemos utilizarlo en todo tipo de industria, hasta en contacto con superficies, en contacto con alimentos y en contacto con el mismo alimento. Hablemos ahora un poco sobre los agentes clorados. Son muy populares porque son de muy bajo costo y están disponibles fácilmente, ¿no? Los hipocloritos son los compuestos más ampliamente usados a nivel industrial e institucional y vienen en forma líquida como hipoclorito de sodio o sólida como hipoclorito de calcio. Son compuestos de espectro amplio, precio bajo y acción rápida. El cloro mata, como vimos al principio, tanto hospitalario como gram positiva, gram negativa. Su uso está limitado por su efecto corrosivo, su inactivación por materiales orgánicos y su inestabilidad relativa. Entonces, si yo voy a tener equipos, como una de las preguntas era con qué puedo limpiar las herramientas. Si son herramientas de hierro, no recomiendo utilizar el cloro, porque el cloro es corrosivo. El compuesto activo que se libera es el ácido hipocloroso. Las condiciones que favorecen la estabilidad de los cloruros son la temperatura ambiente, las soluciones diluidas, las soluciones alcalinas y el almacenamiento en empaques opacos y cerrados. El cloro a temperaturas muy calientes se va a disipar, no funciona bien. O sea que no puedo utilizar temperaturas muy altas. También la luz lo va a desnaturalizar al mismo cloro, o sea que tengo que utilizar envases opacos. No se conocen cómo actúan, se postula que pueden inhibir reacciones enzimáticas claves para la célula, desnaturalizan proteínas bacterianas y inactivan ácidos nucleicos. El cloro, si yo quiero eliminar ADN, como en todas las películas de CSI, esto es lo que debo usar. No para el CSI, sino, bueno, si tengo algún derrame de sangre, el cloro. Pero también en los laboratorios, y ahora voy a hablar una pregunta que me hicieron antes de iniciar, el curso sobre limpieza de laboratorio, pues el cloro es una herramienta muy buena para limpieza de laboratorios porque elimina el ADN. Se conoce también como desventaja que la inhalación de los gases de cloro es irritante para el tracto respiratorio y puede producir tos, disnea, edema pulmonar y neumonitis química. Y hoy en día no queremos nada que nos afecte nuestros pulmones porque pues no queremos hacernos más vulnerables, así que eso es algo de tomar en cuenta al utilizar el cloro como desinfectante. La actividad microbicida depende de la concentración del compuesto, de menor a mayor concentración. Son activas contra bacterias, hongos, virus, micobacterias y esporas bacterianas. O sea que si yo sé que tengo esporas, sí funciona contra las esporas, pero pues una concentración un poquito más alta. El blanqueador casero es hipoclorito de sodio, viene en diferentes concentraciones, usualmente la más común es 5.25%, o 52.500 partes por millón, y puede ser la base para obtener diluciones con diferentes concentraciones. Y ahora les voy a enseñar una tablita para estas diluciones. ¿Cuáles son los usos? El cloro y los compuestos clorados se usan en desinfección de superficies, también en lavandería, o sea, para lavar uniformes, para tratamiento de agua y de algunos desechos. A 1.000 partes por millón tiene efecto contra hongos, protozoos, o sea, como amebas, micobacterias y endosporas bacterianas. Desde 100 partes por millón destruye virus y formas vegetativas de bacterias. O sea que depende, nuevamente, pues es importante saber qué es lo que estoy eliminando. Si lo que me preocupa son virus y bacterias, entonces desde 100 partes por millón, usualmente se usa 200, es efectivo. Si me preocupan esporas y micobacterias, entonces uso una concentración más alta. Y bueno, como ya saben, es de bajo costo. La facilidad de fabricación hacen de los hipocloritos los desinfectantes más utilizados. El hipoclorito de sodio es el compuesto más común y es un desinfectante ideal, ya que es un oxidante fuerte. Causan amplia mortalidad microbiana y bueno, inhiben las enzimas celulares y destruyen el ADN.
Sin embargo, las esporas pueden ser resistentes, como les dije, tiene que tener una concentración más alta, si yo quiero eliminar esporas, y un largo tiempo de contacto ¿no? a temperaturas elevadas. Si bien los hipocloritos son muy reactivos, sus propiedades útiles se ven afectadas negativamente por factores como los sólidos en suspensión. A diferencia del ácido peracético y de las nuevas generaciones de amonio cuaternaria, el clorio sí que se va desactivando cuando hay mucha presencia de material orgánico. También las impurezas del agua. Si yo tengo un agua con mucha dureza, también me va a afectar. El pH también afecta. Entonces, y la luz y altas temperaturas. En el uso de rutina, la superficie debe estar lo más libre posible de material orgánico y el pH debe mantenerse entre 5 y 7 para garantizar que haya disponible la mayor cantidad de ácido hipocloroso. Al igual que con cualquier desinfectante, se deben tomar medidas periódicamente para asegurar de que el cloro disponible esté en el nivel deseado. Para aplicaciones sin enjuague, la concentración máxima permitida de cloro disponible es 200 partes por millón. Eso es si lo voy a dejar, por ejemplo, toda la noche, utilizo 200 partes por millón y no lo debo enjuagar. Otras desventajas de los hipocloritos son la corrosión de los metales, los problemas de salud relacionados con la irritación de la piel y el daño de las membranas mucosas y la contaminación ambiental. Esto último es preocupante ya que el cloro puede combinarse con sustancias orgánicas para formar compuestos clorados tóxicos como trialometanos y dioxinas. El uso de hipoclorito puede restringirse aún más en el futuro, ¿no? por el impacto ambiental que puede tener. Cuando voy a desinfectar con cloro, lo ideal es 200 partes por millón, si lo voy a hacer en mi casa. Me han preguntado para lavado de frutas y vegetales. La FDA lo que recomienda es lavar las frutas y vegetales, lechuga, solamente con agua, dejarla correr y enjuagarlo bien, solo con agua. Si tengo una preocupación de que las verduras que compré no vienen de un lugar, vamos a decir, que hace las buenas prácticas agrícolas y pueden haber usado agua de riego contaminada y estoy preocupada, entonces puedo utilizar 200 partes por millón para enjuagar las frutas y vegetales. Como les digo, la FDA lo que recomienda es solo usar agua, porque cualquier bacteria que esté adherida, que esté pues en la fruta o el vegetal, se va a enjuagar solamente con agua. Pero bueno, en caso de que lo necesiten, se puede utilizar 200 partes por millón. Lo mismo para superficies en mi cocina, con contacto, que va a tener contacto en el alimento, se pueden utilizar 200 partes por millón, es lo usual. Y bueno, aquí está la concentración en partes por millón, y esto es lo que deben usar, por un galón de agua. O sea que una cucharada de cloro, este es el cloro que venden en el supermercado, que tiene 5.25% de concentración. Entonces, con una cucharada en un galón voy a obtener una concentración de 200 partes por millón. Algo que deben de tomar en cuenta si preparan su propia solución de cloro es que el cloro se va a disipar. O sea que si ustedes lo prepararon hoy, lo usan hoy, ya para mañana tienen que preparar una solución nueva porque la efectividad del día de mañana no va a ser igual. En 24 horas va perdiendo su efectividad. Deben de mantenerlo en un envase oscuro porque la luz también va a hacer que vaya perdiendo su efectividad. El dióxido de cloro es otro de los clorados que utilizamos para plantas de alimentos. No es muy común todavía, es más efectivo que el cloro porque solo se necesita una concentración de 5 partes por millón. Es un compuesto inorgánico, desinfectante también efectivo, amplio espectro, bacterias, hongos y virus. El dióxido de cloro es un oxidante que reacciona con las proteínas y los ácidos grasos dentro de la membrana celular, lo que resulta en la pérdida de control de la permeabilidad y la interrupción de la síntesis de proteínas. Es un gas explosivo, pero es más seguro en solución. No es tan fácil de conseguir ni de usar, pues igual que como el hipoclorito, que sí está disponible. Bueno, los avances recientes en los procedimientos de formulación permiten la producción de soluciones de dióxido de cloro en el sitio sin el uso de equipos costosos, o sea que el uso de dióxido de cloro pues va en aumento. No es tan común como el cloro. Luego tenemos los desinfectantes a base de alcoholes. Sus características principales. Los alcoholes han sido conocidos desde la antigüedad y usados en medicina, aunque la síntesis del etanol no se realizó hasta mediados del 1855. Sus principales características, además de las antimicrobianas, es que son buenos solventes de otros productos, entre ellos muchos antisépticos y desinfectantes,
potenciándolos en su actividad. Al aumentar el número de carbonos, se incrementa su efectividad antimicrobiana, pero también su toxicidad, por lo que solo se emplean los de bajo peso molecular. Etanol o alcohol etílico e isopropanol o alcohol isopropílico. El máximo de eficacia lo obtienen los que poseen una concentración entre el 60 y 80%. Las concentraciones más usuales varían entre el 70 y el 96% para el alcohol etílico y entre el 70 y el 100% para el isopropílico. Los alcoholes poseen una rápida acción, incluso desde los 15 segundos, aunque no tienen efecto persistente, o sea, no es como la amoníaco ternaria que demora, ¿no? No tiene residualidad. Y un amplio espectro de actividad, o sea que mata todo tipo de bacterias. Actúa sobre gram negativa, gram positivas, incluyendo micobacterias, hongos y los virus, incluyendo esos de hepatitis B y VIH y obviamente pues el coronavirus. La acción microbicida se atribuye a la entrada a través de la pared membrana celular y con la inactivación de enzimas mediante rotura de esas barreras y desnaturalización en el citoplasma de proteínas esenciales para el microorganismo. Su eficacia está relacionada con la presencia de agua. O sea que por eso es que lo que recomiendan es que el alcohol, usemos alcohol al 70%, porque el alcohol para actuar y reaccionar contra las bacterias necesita agua. Ello se debe a que estos compuestos acuosos penetran mejor en las células y bacterias, permitiendo así el daño a la membrana y la rápida desnaturalización de las proteínas con la consiguiente interferencia con el metabolismo y lisis celular. Además que, por ejemplo, si yo utilizo un alcohol del 70% versus un alcohol del 95%, el alcohol al 70% tiene más agua, por lo que va a demorar más tiempo en poder evaporarse y eso me permite más tiempo de contacto con la superficie o mis manos. Igualmente, uno del 95% se va a evaporar más rápido y no va a tener suficiente tiempo de actuar sobre la superficie. Los alcoholes, bueno, de eso ya hablamos un poquito, tiene como desventaja que los alcoholes son inflamables y deben ser almacenados en áreas frías y bien ventiladas. Para su uso es importante tener presente su falta de actividad contra esporas y su incapacidad para penetrar materiales ricos en proteínas. O sea que, a diferencia del ácido peracético, necesita un área bien limpia antes de utilizar. Por eso es que cuando hablamos de lavado de manos, un poquito entrando en materia de pues, lo que estamos viviendo hoy en día, siempre lo primordial es el lavado de manos. Después, si yo quiero utilizar un alcohol, el alcoholado, amén. Pero si yo tengo las manos muy sucias y utilizo alcohol, la efectividad no va a ser igual porque tengo mucha carga orgánica. Ahora, si estoy en la calle y no tengo de otra, pues bueno, mejor eso que nada. Pues se utilizan en la desinfección de termómetros para limpieza de tapones de caucho, frascos de medicamentos, desinfección de superficies externas de equipos, áreas de preparación de medicamentos o instrumentos utilizados en ultrasonido, o sea, todo tipo de... En hospital y en laboratorios el alcohol se usa muchísimo. Su rapidez de evaporación es una ventaja cuando se van a usar para desinfección y antisepsia en la piel. Y su uso a nivel industrial es restringido, como se observa en los usos anteriores, está dirigido al uso clínico. O sea que en plantas de alimentos los alcoholes no se utilizan mucho. Hablando un poquito sobre limpieza en laboratorio. Las superficies de laboratorio se puede utilizar cloro, 200 partes por millón, se puede utilizar alcohol al 70% y los compuestos de quartz, quinta generación, de 200 a 400 partes por millón. Esto es para las mesas de trabajo y pues esto es en mi mentalidad de laboratorio de microbiología. Es recomendable siempre tener una rotación de desinfectantes para evitar la resistencia. Por ejemplo, en el laboratorio Food Safety se utiliza un tiempo, puede ser un mes, puede ser 15 días, ya depende eso del protocolo de limpieza, y se van rotando estos tres compuestos. Es importante hacer una limpieza efectiva, ya que agregar desinfectantes sobre una superficie sucia puede causar resistencia y además no va a actuar y no va a eliminar la carga microbiana. Para superficies de plástico se puede usar una solución de cloro, PCR, ya que esto elimina el ADN. Entonces, por ejemplo, si una de las preguntas que me hacían era, antes de comenzar, era ¿qué puedo utilizar? O sea, para superficies es fácil, puedo usar cloro, alcohol o amonia, pero al interior del equipo. Definitivamente, primero, hablemos con el fabricante del equipo, qué recomendaciones tiene.
por ejemplo, nosotros para nuestros equipos de PCR utilizamos hisopos con una solución de cloro de 200 partes por millón, porque de esta manera estoy eliminando el ADN para evitar pues cualquier contaminación. El alcohol también es una opción viable, ese no no es corrosivo para limpieza de equipos de laboratorio y además pues no hay residualidad y se evapora rápidamente. Pero no hay una fórmula mágica, cada equipo va a tener, por ejemplo, puede ser un equipo que es sensible al cloro y no se puede utilizar el cloro, entonces siempre pues preguntar al fabricante las recomendaciones, y esto es algo que debe ser una de las primeras preguntas, no solo en superficie, sino que en su interior, cómo se puede limpiar. Entonces, como les mencioné anteriormente, cuando estamos usando desinfectantes, más no es mejor. Esto es una gráfica que se ve clarito, también para tener en cuenta ahorita que todo el mundo anda como loco desinfectando todo, y no está de más. No podemos mezclar, por ejemplo, cloro con vinagre, porque esta mezcla produce gas de cloro y puede dar tos, problemas para respirar, quemaduras y enrojecimiento de los ojos. O sea que o uso vinagre o uso cloro. No puedo mezclar el cloro con amoníaco. El amoníaco o compuestos de amoníaco cuaternario. La mezcla de cloro y amoníaco produce un gas tóxico que dificulta la respiración y puede dar dolor en el pecho. No puedo mezclar cloro y alcohol. La mezcla de cloro y alcohol en gel o de frotar produce un químico altamente tóxico. Tampoco puedo mezclar el vinagre con el peróxido de hidrógeno. Por eso les digo que el ácido peracético, que es esto, debe ser preparado en un lugar especial y debe ser utilizado y manejado con las medidas de seguridad personal apropiadas. Porque el ácido peracético es bastante irritante y debe de usarse en un ambiente industrial. No es recomendado para uso en casa, porque pues puede ser peligroso. Tenemos que tener nuestros protección de ojo, guantes, uniforme, delantal, etc. O sea que tener mucho cuidado con estas mezclas. Escoger uno. Voy a usar amonia, perfecto. Voy a usar cloro, solo uso cloro. Voy a usar vinagre, solo uso vinagre. ¿Okay? No debemos de mezclar. Y no quería dejar de un lado nuestro amigo, el jabón. ¿Cómo actúa el jabón? Esto ya lo he mencionado en varias de mis presentaciones, pero me parece que es muy importante. A veces cuando estoy, por ejemplo, lavando trastes, que acabo de preparar un pollo, y digo, wow, solo jabón, eso es necesario, eso es suficiente. Sí, el jabón es uno de los desinfectantes más efectivos que hay. Cuando nos lavamos las manos o cualquier superficie con agua y jabón, rodeamos los microorganismos de la piel o de la superficie con moléculas de jabón. Las colas hidrofóbicas de la molécula de jabón que flotan libremente intentan evadir el agua. En el proceso se acuñan en las envolturas lipídicas de ciertos microbios y por suerte el coronavirus tiene una envoltura lipídica, separándolos y destruyéndole la célula. El jabón es eficiente porque es muy fácil envolver la mano entera o una superficie con jabón, ¿no? En cambio, tendríamos que meter nuestra mano entera en alcohol, por ejemplo, por varios segundos para lograr el mismo efecto. Y esta gráfica la saqué de un artículo de The New York Times que me gustó muchísimo, donde lo vemos clarito. Entonces, esta es la cabecita que le encanta el agua y esta es la colita que odia el agua. Esta es una molécula de jabón. Este es un coronavirus. El coronavirus tiene una envoltura lipídica. Hay otros virus como el rotavirus que son un poco más resistentes porque no tienen esto. Esto lo hace ser más susceptible porque la grasa es mucho más fácil de deshacer que otras envolturas, que otros virus que no tienen esa capa, ¿no? Entonces lo hace más vulnerable. Entonces cuando yo me lavo las manos con jabón, la cabecita que le encanta el agua se queda del lado del agua y la colita que no le gusta el agua se trata de esconder en lo que encuentra. ¿Qué encontró aquí? Pues la envoltura lipídica, o sea que está feliz esa colita metida en la grasita de la cobertura del coronavirus, del virus, ¿no? Entonces al final el jabón destruye la molécula y pues rodea todas las partículas, tanto de sucio como los restos de bacterias, las micelas, que forman una micela, y estas micelas entonces cuando me enjuago la mano, se barren y se van. Entonces por eso el lavado
con jabón o, pues, bueno, otros detergentes similares en plantas de alimentos. Pero el lavado de manos es lo más efectivo que hay contra el coronavirus y todas las bacterias que hay. Por eso siempre es mejor un lavado de manos con agua y jabón, 20 segundos al menos, y luego si quiero desinfecto, pero este es el primer paso. Entonces, bueno, en conclusión, no todos los desinfectantes son para todos los usos. Es muy importante revisar si el químico es aprobado para contacto con alimentos y revisar su residualidad, porque eso puede causar un problema a largo plazo. Siempre el paso más importante es la limpieza inicial. Primero debo remover siempre la carga orgánica para poder entonces que el desinfectante actúe. Si en una superficie limpia no podrá actuar el desinfectante. Usemos la concentración adecuada. No es necesario un químico muy concentrado para eliminar la mayoría de los microorganismos. O sea, tenemos que usar lo que nos dice el fabricante o el proveedor del químico. A veces si usamos concentraciones muy altas, lo que estamos haciendo es causando una película donde vamos a decir que las proteínas se desnaturalizaron y entonces las de abajo no puede actuar el químico porque están protegidas por esa capa, ¿no? Entonces, tengamos mucho cuidado con la concentración. Y recuerden que cada situación requiere un desinfectante diferente, no hay una regla general, no les puedo decir, bueno, van a usar este y este. Cada uno, cada industria, cada equipo tiene sus necesidades. Todo va a depender de la superficie, condiciones, etc. Esta es la bibliografía de lo que se utilizó, muchos artículos interesantes. Hay muchísima información y como les digo, cuando ustedes estén diseñando su plan su protocolo de limpieza, deben de buscar mucha información, asegurarse que lo que están usando es adecuado, vean las fichas técnicas, tiene que decir en blanco y negro, aprobado para uso de plantas de alimentos y de todas maneras buscarlo en la lista de la EPA, porque pues cuando estamos lidiando con alimentos tenemos que estar muy seguros. Igual en restaurantes, igual en nuestra casa, tener cuidado también con lo que vamos a utilizar en nuestra cocina. Lo ideal y pues lo más recomendado en la cocina es el cloro, porque pues se disipa, es fácil de conseguir y siempre teniendo en cuenta la concentración, no abusar porque pues nos puede irritar. Y bueno, voy a pasar ahora a las preguntas.